Buenas, buenas, mi nombre es Francisco Méndez, estudiante de Ingeniería Mecánica. Hoy les vengo a conversar un poco de lo que es la energía fósil del carbono. Eh, para comenzar, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del uso del carbono, dónde fueron sus inicios, dónde fueron sus hallazgos. Eh, Básicamente fueron las Islas Británicas, eran unas islas que especialmente eran ricas en este combustible fósil y donde de hecho se inició la revolución industrial. Son el primer lugar estudiado donde se detecta el uso de este combustible fósil. Allí para el tercer milenio antes de Cristo se ha comprobado que era un componente que se utilizaba para piras funerarias, y hacia el año 200 antes de Cristo también se tiene registro de que en la misma zona existía actividad comercial eh, y era usado para secar ciertos cereales. Bajo la dominación de los romanos también se tienen algunas menciones del uso del carbono y era esporádico la forma en que se usaba. Pero hasta la Edad Media no adquirió gran importancia relevante. Eh, Siguiente lámina. La energía fósil del carbono. Pues el carbono es un combustible fósil, una roca sedimentaria de origen orgánico y que sus propiedades termodinámicas nos permiten obtener una gran cantidad de energía calorífica durante su proceso de combustión. La energía obtenida se llama energía fósil y se presenta de color negro o marrón oscuro. Es un recurso también natural limitado, eh, ya que la generación es un proceso que lleva varios millones de años, mientras que el consumo de este pues se realiza de forma rápida y por esta razón se considera una fuente de energía no renovable. Su elevado poder calorífico se debe a que está formado mayoritariamente por carbono y los carbonos se pueden clasificar según el porcentaje. El carbón se puede clasificar según el porcentaje de carbono que contiene y está relacionado por el porcentaje de humedad y de impureza según el tipo o criterio que se vaya a distinguir. Eh, Siguiente lámina. Hablando un poco de cuál es el origen del carbono, pues el carbón fósil se formó a partir de plantas antiguas en gran cantidad, en gran medida, perdón, de masas de betún vertidas en la superficie del planeta, sometidas a ciertos procesos, como lo fueron la metamorfosis, que era el resultado de la bajada a grandes profundidades subterráneas, de las altas temperaturas y de la falta de oxígeno también. Se cree que la mayor parte del carbón actual se formó durante los periodos carboníferos, que eran más o menos aproximadamente entre 280 a 345 millones de años, y de la era primaria. También en el Pérmico, en el Triásico y en el Jurásico se formaron grandes depósitos. En el Cretácico, y que se formó un carbono que lleva por nombre lignito, que más adelante pues les voy a hablar un poco de lo que es él. Actualmente hay una formación de turbas en, en las turberas, y el carbón de Europa, lo que es Asia, América del Norte, se formó principalmente en la era del Cavernífero a base de la vegetación tropical. También podemos, bueno, los especialistas en esta área tratan de hacer como una división de dónde está actualmente, dónde se encuentra el carbono en el mundo, y lo dividen en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. En ambos hemisferios se da de cierta forma distinta para cada caso, se llegó a dar. Lo que es en el hemisferio norte, el carbón del hemisferio sur eh, se forma con vegetación de clima frío, un clima llamado clima de tundra, y las plantas antiguas, a través de los cambios geológicos, quedaron compactadas, endurecidas, alteradas químicamente. Experimentaron un proceso llamado metamorfosis por la temperatura y la presión, perdón. Ese para el hemisferio sur. Para el hemisferio norte, el carbón del hemisferio norte se formó en ecosistemas de humedales llamados bosques caverníferos, al morir las plantas y acumularse en medios acuáticos y zonas pantanosas con poco oxígeno, medios anaeróbicos, anaerobios se llama esto. Sufren una degradación bacteriana y para la formación
del carbono es necesario que estas condiciones tengan una duración suficientemente larga, sin un proceso de erupción en condiciones sedimentarias. También podemos decir que de los combustibles más conocidos podemos conseguir lo que es el petróleo, el carbón y el gas. El carbón, que es el más abundante y el que permite mayor seguridad de suministro. Hablando un poco de lo que son los tipos de carbono, pues los científicos y los profesionales de los fósiles naturales han determinado que según las presiones y temperaturas que hayan formado el carbono, se puede distinguir ciertos tipos de carbono. Cuanto más altas son las presiones y temperaturas, se origina un carbono más compacto y rico en carbono y tiene un mayor poder calorífico, que es lo que realmente busca el sector de las empresas. Existen muchos tipos diferentes de clasificación y se realiza según determinadas características. Inflamabilidad se realiza según determinadas características de poder calorífico, porcentaje de materiales no combustibles y humedad. La clasificación más utilizada para el comercio internacional, pues ya la vamos a mencionar acá, es la turba, el lignito, el carbón subbituminoso, la hulla y la antracita. Para el caso de la turba, que va de un 50 a 55%, es un elemento muy importante para nuestro planeta y los ecosistemas por diversas razones. Esta formación geológica actúa como un absorbente constante de carbono y es un gran entorno que fomenta la vida silvestre. Juega un papel importante en la gestión del agua y también se le puede usar como combustible y se considera como la primera etapa de acumulación o sedimentación en la formación del carbono y los diferentes tipos de carbón. Hablando de lo que es el lignito es el segundo tipo de carbón que se forma después de la turba, por lo tanto es una roca sedimentaria orgánica, pero que debido a sus características físicas y químicas no suele tener muchos usos importantes. Posee de un 65 a un 70% de carbono y un 40% de humedad y genera unos 17 a 18 megajoules sobre kilogramos de poder calorífico cuando se combustiona. Hablando de lo que es el carbón subbituminoso también se denomina como lignito negro. Esta roca se caracteriza por ser de un color gris, negro o marrón oscuro. Además representa una escala mayor sobre el lignito. Por lo tanto, en comparación con el lignito, esta roca será más densa y tendrá mayor contenido de carbono y un mayor poder calorífico. Es así que el contenido del carbono de esta varía entre un 70 a un 76% aproximadamente, y mientras que el poder calorífico o energético se encuentra en el rango de los 18 a 23 megajoules sobre kilogramo. En comparación con el lignito, el carbón subbituminoso se encuentra enterrado a mayor profundidad, por lo tanto estará afectado por más presión y más temperatura, lo que a posterior va a permitir que se forme el carbón bituminoso. Hablando un poco de lo que es el carbón bituminoso ya se considera como un tipo de carbón ideal para ser usado en la industria y sobre todo para la creación de cemento y lo que es el acero, debido a que tiene bajo porcentaje de impurezas y bajo porcentaje de humedad. También es una roca que es ampliamente usada para generar energía eléctrica por combustión. Hablando de lo que es la hulla también, la hulla es una roca sedimentaria de origen orgánico que en la actualidad se considera como uno de los combustibles más importantes en el mundo. Se dice que es una roca sedimentaria orgánica que se usa como combustible y que se ha formado debido a la acumulación de vegetación antigua y materia orgánica que se han transformado en extractos rocosos debido a los procesos que se han combinado entre la acción microbiana y la presión y temperatura durante muchos millones de años. También tenemos la antracita, que va de un 90 a un 95%. La antracita, a diferencia de los otros tipos de carbón que existen, esto es una roca metamórfica que se ha formado por el proceso metamórfico de enterramiento. Además, es uno de los carbones más importantes en la industria energética.
La antracita es la última fase de la transformación de sedimentos orgánicos en una roca que tiene alto potencial energético y calorífico, que se usa en varias industrias, sobre todo para la generación de electricidad. Y este último, que no es de origen natural, que es el carbón vegetal, es un carbón que nosotros los seres humanos, pues nosotros mismos nos encargamos de producirlo, que es utilizando también cosas naturales como es la madera, y se forma en unos ambientes donde está sometido a poco oxígeno y temperaturas que pueden llegar a variar a cerca de los 500 grados centígrados. ¿Cuál es la composición del carbón? El carbón es una roca sedimentaria, compuesta, como ya se ha dicho, y está compuesta generalmente por elementos orgánicos en una proporción mayoritaria, sustancias minerales, agua, y la humedad, pues en este caso es variable, proviene de la que quedó atrapada en el momento de su formación. También de gases situados en los poros submicroscópicos, y el carbón presente aparece en un porcentaje superior al 50% en peso y en un 70% en volumen. La composición y estructura de un elemento transformado del carbón depende del proceso en particular, la carbogénesis que éste haya sufrido, y en este sentido para la caracterización de un carbón se hace la referencia a su composición petrográfica, es lo que se utiliza. La composición petrográfica es la proporción y distribución de sus respectivos macerales y minerales constituyentes. De esta manera se distinguen, por ejemplo, los carbones húmicos y los sapropélicos. Los húmicos son compuestos fundamentalmente de vitrinita y que dan lugar a la denominada serie lignito-huyera o natural, por pertenecer a la mayoría de los carbones a ella. ¿Para qué se usa el carbón y aplicaciones? El carbón se utiliza mayoritariamente en dos aplicaciones: como fuente primaria de calor de calderas industriales, y para la obtención de electricidad de centrales termoeléctricas. El 75% aproximadamente del carbón mundial se utiliza para producir electricidad. La eficiencia energética global de las centrales de carbón no es muy elevada, alrededor de un 25 a un 27% según estudios. También tienen otros usos más minoritarios, entre los que se encuentran, por ejemplo, los hornos de cemento y la elaboración de carbón de coque a partir de la hulla para producir acero. Gasificación y licuación del carbón, dos tecnologías con perspectivas de futuro, que son la licuación del carbón y la gasificación. Para el caso de la primera, es la más antigua y se usaba ya en el siglo XVIII para obtener lo que entonces se llamaba gas de agua. Actualmente tiene el interés de producir combustibles gaseosos con estos gases, y se pretende que sean más fáciles de almacenar y de transportar, además de ser respetuosos con el medio ambiente, no contaminan tanto que el carbón sólido. Y la licuación, que esta se originó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y la motivación era el deseo de no depender de los demás países para lo que era el petróleo y sus derivados. Alemania no tenía yacimientos petroleros, pero sí tenía minas de carbón. A medida que el petróleo pues se fue agotando en el mundo, esta técnica, directa o indirectamente, se hace cada día más ventajosa. Además, que permite producir combustibles menos contaminantes y combustibles diseñados para ser más aptos en la automoción. El combustible líquido obtenido por la licuación de carbón tiene el doble de potencia calorífica que el carbón usado para hacerlo. Hablando de los procesos de extracción del carbono, el carbono se extrae mediante apertura de dos tipos de minas. Minas de superficie, que se encuentran al descubierto, y las subterráneas. La mayoría de las explotaciones al descubierto están a 15 metros de la superficie de la tierra, mientras que las explotaciones subterráneas se hallan normalmente a cientos de metros bajo tierra. Las explotaciones de carbón al descubierto requieren de maquinaria
pesada para extraer la montera o el terreno de recubrimiento de la veta de carbón, y la tierra extraída se coloca en grandes montones, lo que puede originar serios problemas medioambientales. Antiguamente estas explotaciones se dejaban tal y como quedaban. El último día de la extracción, los enormes pozos y los grandes montones de tierra quedaban ahí para que fueran simplemente mermando con el tiempo, por el lavado de las aguas de las lluvias. En la actualidad, cuando se selecciona una zona para una explotación, al descubierto, las máquinas de movimiento de tierra excavan una zanja hasta llegar por primera vez al carbón. Dicha zanja se denomina corte de carbón y se separa de la veta mediante grandes máquinas. Y una vez separando las excavadoras, hace un segundo corte, echando la tierra en el primero, cuando se ha agotado ya el yacimiento. Actualmente hay tres tipos de minas subterráneas: minas de pozo, minas de rampa y explotaciones mineras por galerías. Las galerías de acceso a las minas de pozo son verticales a la veta del carbón, y el acceso, y estas galerías están equipadas con un ascensor para transportar la maquinaria y el personal hasta la veta. De los métodos de extracción del carbono, existen métodos habituales de extracción del carbono, sistema de cámaras y pilares, como se lo mencionaba, y los de pared larga. De pared larga, que se usa el método de extracción de carbono desde un frente de 90 a 122 metros de longitud. A medida que el carbón se corta, la veta cae en una cinta transportadora que lo lleva a la superficie. Este método es el más común que se utiliza en Europa. Y bueno, ¿qué es la influencia del carbón con el medio ambiente? Como otros combustibles, el carbón al quemar emite sobre todo al aire dióxido de carbono, y pues como ya sabemos, el dióxido de carbono es el principal gas, el gas de efecto invernadero, y favorece aparte que favorece el efecto invernadero, además su extracción hace aumentar el radón radiactivo en el aire, y según cómo se realiza la extracción se puede contaminar el suelo y el agua. Para las aguas residuales no convenientemente tratadas. Usa una central termoeléctrica de carbón y produce también óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, gases causantes de lluvia ácida, y los óxidos de nitrógeno, que además son tóxicos. El dióxido de azufre, que se puede reducir considerablemente mediante la desulfuración de los gases de la chimenea con caliza, pero entonces se producen importantes residuos de yeso y más de dióxido de carbono. La minería del carbón y su combustión causan importantes problemas ambientales y tienen también consecuencias negativas para la salud humana. El carbón también contribuye de una manera sustancial al calentamiento global del planeta. Produce más dióxido de carbono y por unidad de energía que el petróleo o el gas. Cada tonelada de carbón quemado libera más de 2,5 toneladas de dióxido de carbono al aire. Hay más de 1.300 grandes centrales eléctricas de carbón en todo el mundo, y casi todas emplean tecnología que desperdicia 2/3 partes del contenido energético del combustible. Esto quiere decir que es más contaminante. Entonces, de cierto modo sí contamina, pero es debido a los procesos como se usan. Siguiente lámina. Algunas características importantes del carbón, pues aquí básicamente lo que voy a mencionar es la forma en que se debería usar el carbón para que fuera un poco menos contaminante. Es seguro, el carbón se presenta en la naturaleza de forma estable, siendo por tanto el combustible fósil más seguro de transportar, almacenar y utilizar. El combustible fósil, los residuos que deja no deben causar grandes problemas si se gestionan adecuadamente. Es fiable en su suministro y es económicamente competitivo. Los abundantes reservas de carbón y su reparto geográfico proporcionan a los consumidores la seguridad y el suministro a precios competitivos, de manera que abasteciendo de electricidad para usos industriales y domésticos, garantizando las reservas de petróleo y gas, y se concentran
en determinadas zonas, algunas de las cuales actualmente son inestables social y políticamente, lo que puede suponer un cierto riesgo de suministro, inestabilidad de los precios. Esto para el caso de lo que son el petróleo y el gas. El coste actual de generación de electricidad con carbón es de los más bajos. Si se comparan con otras alternativas disponibles, con los altos precios actuales del petróleo, el carbón es todavía más competitivo que frente a este. Su uso puede ser limpio, aunque cada tonelada de carbón, como ya se los dije, quemado libera a la atmósfera alrededor de 2,5 toneladas de CO2 y otros gases contaminantes. Los restantes combustibles fósiles también liberan en mayor o menor proporción estos gases. Utilizando tecnologías que ya están disponibles en la actualidad, el carbón puede ser quemado de manera más limpia y eficiente, disminuyendo las emisiones nocivas a la atmósfera. El uso del carbón es cada vez más limpio y se puede generar energía con él utilizando técnicas cada vez más eficientes, que ya de hecho están. Es necesario, aunque existen otras opciones o fuentes de energía, el carbón actualmente es necesario para abastecernos energéticamente. El carbón constituye un compromiso muy válido entre flexibilidad para cubrir puntas de demanda y garantía del uso por su disponibilidad, sin depender de factores externos o climatológicos. El carbón es necesario actualmente y lo será durante las próximas décadas, ya que es abundante y está bien repartido en el mundo. Es de uso seguro y es de fácil garantizar el suministro de todas las formas. Su utilización debe ser cada vez más limpia y eficiente, que es lo que se quiere. Y bueno, ya, un momento. Bueno, la primera extracción de lo que fue el carbón utilizado era simplemente recogido de la playa. Cuando se agotó esta fuente se tuvo que pasar a la minería y se empezó a usar masivamente con las primeras aplicaciones de lo que era la máquina de vapor, tanto en la industria como en el transporte, sobre todo en trenes y en barcos. En este caso se convertía la energía del carbón en energía mecánica, y para el siglo XX, cuando se empezó a hacer bastante caro, se empezó a preferir los combustibles fósiles líquidos derivados de lo que era el petróleo para el transporte. A partir de la mitad del siglo, el uso de gas natural fue aumentando a favor del petróleo y del carbón en la industria y la obtención de energía. Sin embargo, aún en el siglo XXI se usa carbón para la obtención de energía térmica, lo que es calor, y de electricidad en calderas industriales y centrales térmicas. Actualmente los principales problemas que presenta esto pues, son la contaminación y la sostenibilidad, ya que es un recurso natural en vías de agotamiento. Con esto concluyo, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.